Bueno, estamos acá de vuelta en la segunda parte del programa con Octavio Chong, que es presidente de la Asociación Peruana de Astrobiología, hablando justamente de, digamos, qué cosa es la astrobiología, quiénes podrían ser astrobiólogos, ¿no? Ahora nos contará quiénes podrían formar parte de la Asociación Peruana de Astrobiología, qué actividades realizan, ¿no? Pero antes quería hablar un poco sobre los orígenes históricos de la astrobiología, ¿no? Cuándo se comenzó a hablar de astrobiología, cómo comenzó, ¿no? Y cómo se fundamentó al principio, por lo menos, este campo, esta disciplina científica. Efectivamente, si lo ponemos como una fecha aproximada oficial del concepto de astrobiología, la institucionalización de la astrobiología, tenemos que ir a los años 90, específicamente en el año 1995 con el surgimiento del Instituto de Astrobiología de la NASA, y cuyos fundamentos que permitieron justamente darle forma son cuatro, podríamos identificar, dentro de todos, cuatro. Uno de ellos tiene que ver con los exoplanetas, que son planetas que orbitan otros sistemas solares. El solo pensamiento de imaginarnos que existen otros planetas, miles de planetas, hace especular, quizás tengan vida también. Otra de las ideas que promovieron, impulsaron la formación, que le dieron forma a la astrobiología, es la luna de Júpiter, Europa. ¿Por qué? Europa está cubierta por una capa de hielo, pero que en el fondo hay agua líquida, y eso también levanta sospechas de que muy probablemente dentro de esa masa de agua haya vida. Otro de los pilares, digámoslo así, son los extremófilos, que son organismos que pueden resistir condiciones extremas. Justamente la palabra extremófilo viene de extremófilo, amante de lo extremo. Estos extremófilos, como por ejemplo el tardígrado, pueden soportar condiciones que un ser humano normalmente no podría, calores intensos, presiones que nosotros no estamos adaptados justamente a ellos. Y si mezclamos la idea de extremófilo con la de exoplanetas, la de la luna de Júpiter, Europa. Y agua en Marte, ¿no? Agua Recientemente la NASA justamente. confirmó que en Marte todavía corre agua líquida, ¿no? Conectando ideas, sospechamos, quizás es probable, posible. Yo digo más posible que probable, porque hablar de probabilidad implica un principio que lo justifique. En este caso, como no tenemos otra evidencia más que la vida en la Tierra, digo que es posible que haya vida en otros entornos planetarios. Y otro pilar que ayudó a fundar la astrobiología fue el descubrimiento del cometa Alan Hills, en el año 1984, 27 de diciembre, si no me equivoco, en donde es una imagen clásica, una toma del meteorito, una toma respecto, y que aparece una pequeña forma, una silueta, como de un gusanito. Entonces, esa sola imagen causó gran revuelo en la comunidad científica, gran debate. Era una roca marciana, venía como meteorito, y se levantó harto debate al respecto de si estamos solos o no, cómo se formó esa vida. Ahora se sabe que ya no era ningún fósil de ningún ser vivo, simplemente era una formación rocosa natural, pero que eso solamente bastó para, digamos, Claro. exacerbar la imaginación y promover, fomentar la investigación en relación a la vida en la Tierra, la vida en contexto planetario. Y si juntamos esos elementos, vamos a ver justamente que la astrobiología, a diferencia de la exobiología, porque también se menciona, la astrobiología incluye ciencias planetarias. Regresando al tema de los extremófilos, como los tardigrados, por ejemplo, que pueden aguantar, son los famosos ositos de agua, ¿no? Así es. Que pueden aguantar el vacío y el espacio, ¿no? Que Sí, pueden aguantar la radiación. Ujú. Entonces, o sea, ¿cómo una especie puede, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo una especie puede estar adaptada al espacio exterior si ha evolucionado en la Tierra, ¿no? Tal vez está adaptada al espacio exterior porque evolucionó en el espacio exterior. Puede haber evolucionado tal vez en otro planeta con otras condiciones extremas, o tal vez en el camino, ¿no? En un asteroide o en un cometa, ¿no? Justamente el tardígrado es unitípico, es único, y justamente también
estaba leyendo hace poco un artículo sobre la sospecha, ¿no? ¿Qué pasa si el tardígrado es un, digamos, ¿no?, un extraterrestre, pero que vino a la Tierra transportado por X meteorito? Puede ser. O sea, pero ¿tenemos evidencia de que eso es realmente así? No tenemos, ahí está el asunto. Hay bastante evidencia de que hay intercambio de material entre los planetas, ¿no? De hecho, hay rocas de Venus y de Marte y de el cinturón de asteroides, como objetos como Ceres o Vesta, han encontrado rocas en la Tierra. Y supuestamente también deberían haber rocas terrestres o meteoritos terrestres en Marte y en Venus, ¿no? Ahí está el asunto. ¿No? Entonces, hay intercambio de material. Y a la hora que hay intercambio de material, no todo se esteriliza, ¿no? Depende de cómo caiga el meteorito, hay partes o rocas que pueden mantenerse a una temperatura que no destruya la información de la vida y pueda de esa manera evolucionar, ¿no? Infectar, por así decirlo, otro planeta, ¿no? Claro, imaginemos que alguna especie de organismo sobrevive a ese viaje, porque lo normal es que no sobreviva con las condiciones del espacio, que son altamente hostiles para la vida. Imaginemos, ¿no? La cuestión vuelve a ser la misma, evidencia empírica. No hay evidencia. Podemos especular, incluso hay exopolítica, ¿no? ¿Qué es la exopolítica? Especulación sobre cómo serían políticas de otras sociedades, de otros planetas, ¿no? Pero esa es especulación. Y es lo mismo en parte la cuestión de Drake. ¿Qué porcentaje, o quién nos dice cuál es el porcentaje de vida en el universo? No hay una evidencia empírica que lo sustente. Por lo tanto, si somos cautos, podemos decir que es posible que haya vida en otros planetas, posible. Que sea probable, como decía, implica un principio que justifique esa probabilidad. Claro, o sea, con un caso único de vida en la Tierra, o sea, las especulaciones son bien limitadas, o por lo menos si no hay, aunque sea un segundo génesis, ¿no? Ni hablar de un tercero o de un cuarto génesis, ¿no? Puede ser que Europa haya seguido un segundo o un primero, puede ser que sea anterior al génesis de la Tierra. Pero ahí va el asunto. Cuando queremos transmitirla al público, el público dice, no, pero ¿por qué te cierras tanto? Puede haber vida. No, entonces hay que explicarle. Si somos fieles a la ciencia, hay que seguir una metodología. Metodología, en el fondo, significa camino. Entonces, la ciencia sigue un camino. La ciencia se caracteriza por contar con una metodología que nos permita obtener conocimiento comprobado, seguro, como queramos llamarle. Hay que explicarle eso a la gente, porque de manera personal, como ser humano, yo puedo decir, no sé, yo siento que no estamos solos, pero ese es un deseo. Es importante que los científicos tracen una línea, digamos, entre lo que creen que sea verdad y la evidencia acumulada en torno a la verdad, ¿no? Entre lo que sienten, ¿no? Entre su cultura o su religión o sus creencias personales y lo que puede ser experimentado y lo que puede ser probado mientras el método científico, ¿no? Claro, efectivamente, porque si no tenemos una pluralidad de conocimientos que, ¿cómo lo podemos identificar? La ciencia se identifica por tener esa metodología y si le quitamos esa característica, entonces caemos en un relativismo total, básicamente. Pero yo creo que sí puede haber una especulación legítima, ¿no? Yo creo que la zoología puede tener especulación legítima a la hora que estudia el caso de los tardigrados, a la hora que estudia el agua en Marte, cómo fluye de manera estacionaria, a pesar de que no se haya descubierto vida. Claro, hay un elemento allí que no tiene una evidencia empírica. O sea, ¿qué nos hace a nosotros seguir indagando sobre astrobiología? Tenemos una, digamos, visión, digamos, fundamentación desde el punto de vista de la ciencia, ¿qué nos distingue de la mera opinión? Los argumentos. Procedemos con una serie de pasos sistematizados, con los constructos que mencionaba, y que justamente la cautela debe primar. Me pongo a pensar en otro caso donde también uno puede especular de manera legítima, ¿no? El ADN, ¿no? ¿De dónde viene el ADN? Me acuerdo de un experimento donde pusieron ADN, o sea, pintaron con ADN en diferentes partes de un cohete que estuvo ¿no? Que estuvo en el espacio, ¿no? Dio no sé cuántas órbitas a la Tierra y ahí regresó a la Tierra y de ahí examinaron, tomaron muestras de los lugares donde habían puesto el ADN y el ADN había sobrevivido prácticamente en todos los lugares, o sea, era ADN expuesto, ni siquiera había un tejido, ¿no? Y el ADN parece que es resistente también al espacio, ¿no? Entonces yo creo que uno podría, ¿no? Igual los experimentos que hay en la estación espacial, los experimentos que hay en el Perú, ¿no? Donde está David Laván y Julio Valdivia con la máquina de microgravedad, ¿no? También se pueden hacer experimentos
se puede haber buena especulación de astrobiología en base a esos experimentos, ¿no? Claro, pero si te das cuenta, todo está en función a una metodología. Claro. Lo de David Laván, su máquina de microgravedad, no es porque él tenga solamente el deseo y pensamiento de que haya vida en otros planetas, no. Él está en función a lo que tiene, con la evidencia, con la metodología. Y justamente la diferencia entre astrobiología y las pseudociencias es justamente lo que mencionaba. La astrobiología posee el conocimiento científico, está enmarcado dentro de una teoría de la ciencia y que se justifica por el método que, si bien es cierto, no es propio, porque, como mencionaba, la astrobiología no posee una metodología unívoca, se alimenta de otras metodologías. Y ahí está el elemento científico que la caracteriza, a diferencia de la ufología que no coge elementos de manera ordenada, sistemática o de cualquier otra pseudociencia. Entonces, en la astrobiología tenemos, sí, el estudio de la vida en la Tierra, pasado, presente, futuro. ¿Por qué dedicarle tiempo a algo que no sabemos si realmente vamos a encontrar? Es que la sola evidencia, por muy pequeño que sea, como decía al inicio, será suficiente para hacer un cambio paradigmático, tan equivalente, o quizás más relevante, de más impacto que el giro copernicano. ¿Puedes contarnos un poco sobre las actividades que hace la Asociación Peruana de Astrobiología, ¿no? Y también cómo nos pueden seguir, cómo se pueden hacer miembros? Sí, las actividades de la Asociación Peruana de Astrología, ahora en convenio con la Universidad de Lima, que nos apoya continuamente en las diversas actividades que realizamos. Tenemos talleres de colegio, por ejemplo, bajo la temática astrobiológica. Imaginemos, estamos en un colegio tratando de explicar la importancia del magnetismo terrestre para la vida. Entonces, ¿qué hacemos en esos como experimento? Explicamos la parte teórica, contamos con un imán para mostrarles cómo es el magnetismo que posee. Y imaginemos que ponemos ese imán dentro de una bolita de tecnopor, simulando que es el planeta. Le ponemos limadura de hierro para que se vea cómo es que el magnetismo de la Tierra está presente, a pesar de que no es visible por nosotros. Asimismo, hacemos experimentos sobre levitación con magnetismos. Usamos ferrofluido, que son nanopartículas de hierro, con una mezcla de aceite, para mostrarles las formas que se generan a partir justamente del magnetismo de los imanes, pero básicamente orientado a la explicación de la importancia que tiene sobre la Tierra, que nos protege de muchos rayos dañinos que provienen del Sol. ¿Estos tipos de actividades las realizan en colegios, Claro, ahí universidades? trabajamos en coordinación con la Red Peruana de Divulgadores Científicos, quienes nos asignan colegios para hacer estas actividades. Son colegios que están en el Callao, Puente Piedra, Ate. Nosotros damos las charlas cada sábado. Un módulo tiene 5 sábados, 5 sábados seguidos. Todo ello es totalmente gratuito. ¿Cómo harían? ¿Cuáles serían los requisitos para pertenecer a la organización? Entrar a la página web www.astrobiología.pe, leer los principios, las normas que tenemos, y si ustedes lo comparten, nos escriben para poder agregarlos y ponernos en contacto. Bueno, Octavio, gracias por haber venido. Estamos ya cerrando la segunda parte del programa. Estuvimos conversando justamente sobre astrobiología y sobre lo que implica ser un astrobiólogo, lo que hace la organización o la Asociación Peruana de Astrobiología, los seminarios que tienen. Hemos hablado sobre la panspermia, sobre la posibilidad de vida en el universo y sobre el origen también de la astrobiología en la historia. Mi nombre es Víctor García Belaunde. Esta fue una edición más de La Manzana Provida. Los invito a seguirnos en las redes, en Facebook, en Twitter, y también a comentar en la página web de La Mula TV. Chao.